Hablando solita. Bien, buenas noches, qué gusto Hablaste con el saludarles. micrófono. Buenas noches, ingeniero. Qué gusto saludarles nuevamente. Un abrazo cordial. Eh, Me alegro que estemos de vuelta para otra jornada maratónica. Espero que estén de lo mejor. Y ya saben, ¿no? Echarle para adelante. Espero que estén subidas todas las actividades. Eso ya está por demás decir. Y comenzamos, chicos. Comenzamos. Listo. Lógicamente en anteriores, Buenas noches, Inge. ¿qué tal? En anteriores clases ya habíamos analizado algunos aspectos, algunas temáticas con respecto a comunicación escrita, ¿no? Si bien es cierto, estos son elementos, son documentos que en algún momento de la vida podemos utilizarlos en nuestro trabajo, en nuestra profesión, etcétera, etcétera. Hoy nos vamos a centrar ya en lo que es la comunicación oral. Lógicamente hay algunos aspectos que detallar, hay algunos aspectos que resaltar dentro de ello para, lógicamente, alcanzar los objetivos propuestos dentro de cada una de estas temáticas. No sé a cuántos de ustedes les ha pasado, y esta noche más o menos va a ser entre una clase, vamos, un conversatorio con ustedes también. No sé a cuántos de ustedes les ha pasado este tema, ¿no es cierto?, de la ansiedad previo a hacer alguna presentación. Recuerden ustedes tal vez alguna etapa del colegio, o sea, o alguna otra etapa de experiencia en el ámbito educativo o laboral. ¿No es cierto que les haya agarrado estos nervios, este tipo de situaciones que a veces se nos complican, ¿no es cierto? Previo a lanzar un discurso, reitero, alguna defensa de algún proyecto, etcétera, etcétera. Por comentarles nada más, este tema me sucedió algo que más resalto en mi vida o más recuerdo en dos ocasiones. La etapa del colegio, siempre me ha gustado a mí ser una persona como que hablo mucho, intervengo, participo desde mi época, desde la escuela podría ser, ¿no? Participativo en clases, todo este tipo de detalles. Entonces, recordarán ustedes que en el colegio, por ejemplo, los compañeros, ¿no? Tienden a decir, no, yo hago el trabajo, y tú eres el que expone, tú eres el que presenta al profesor, etcétera, etcétera. Por favor, solicito silenciar el micrófono a la persona que está con el micrófono activo. Muchas gracias. Entonces, les decía que en el colegio en una ocasión recuerdo había una presentación. Entonces mis compañeros ya me habían escogido a mí para que presente este tipo de detalles. Pues lógicamente yo iba, creo que sobreconfiado, ¿no? Porque hay muchas de las veces que nos pasa eso cuando eh, tenemos exceso de confianza en algún tema en específico. Lógicamente los nervios nos pueden traicionar. Entonces ahí es importante considerar este detalle. Miren, ya pasé a dar la exposición, ¿no es cierto?, frente al docente. Estaba ahí, yo estaba muy confiado y recuerdo que ya me empezaron a hacer el docente empezó a hacer otro tipo de preguntas y créanme que me puse bastante nervioso, no sabía qué hacer, cómo responder ante estos cuestionamientos porque me había guiado por tal vez un documento, un texto, pero no iba mucho más allá, no había profundizado sobre el tema. Esa es la primera vez que recuerdo que me agarró como un ataque de ansiedad, como se dice comúnmente, trágame tierra y escúpeme en otro lado, ¿no es cierto?, para salir del problema del momento. Después de ello, yo por lo general siempre me he caracterizado por, si se podría decir, tener un poco de facilidad de palabra para comunicarme con las personas, para hacer amistades, ¿no es cierto?, en, en todo lo que es el trabajo, en los estudios, etcétera. Otra etapa que recuerdo que me atacó este tema de la ansiedad es cuando iba a defender mi tesis de grado en Loja. Siempre los proyectos los había defendido muy bien. Inclusive, les cuento algo, para las defensas de las tesis de grado,
se hacen de dos maneras, ¿no? Hay una defensa privada que la haces con tus profesores, con tus docentes, ahí nada más en un aula pequeña. Y listo, ¿no? Te van cuestionando, te van preguntando a ver cómo estás. Se pasó ese detalle sin ningún inconveniente y al siguiente día había la defensa pública, la cual consistía en un auditorio grande, ¿no? Entra mucha gente que ni siquiera conoces, muchos estudiantes de niveles inferiores a verificar cómo son las defensas. En este caso hay familiares de otros chicos que van a defender, en fin, full personas ahí en el auditorio. Entonces, yo como que desde que ya, previo a esa defensa, estaba como bastante nervioso, ¿no? Miren que yo mismo fui el que construyó mi propia tesis de grado, entonces en ese tipo de detalles como que me sentía seguro, pero me agarró un ataque de nervios así bien fuertes, no me sentía tranquilo, me compré valeriana, me fui a la farmacia, recuerdo, para tratar de tranquilizarme porque era como que algo no estaba normal, ¿no? Entonces, miren, es algo que a cualquiera nos puede pasar y repito, ya cuando entró a ese detalle, llegaba mientras más se acercaba la hora de la defensa me ponía más nervioso, tomaba valeriana, no pasaba. Pero todo fue como un stop, ¿no? Hasta el momento de empezar la defensa es como que ahí empezó a fluir todo, digamos, porque lógicamente conocía la temática, no había ningún problema, etcétera, etcétera. Entonces, son ejemplos personales de algo que nos puede haber pasado, nos puede seguir pasando en el ámbito de la vida, ¿no? Esto de los nervios creo que es algo que está ligado a nuestra naturaleza humana, pero lógicamente hay que saberlos controlar, manejar el tema de la ansiedad, porque si nos vamos al otro extremo, cuando no se controla esto, no sé si ustedes conocen a personas que, por ejemplo, le tienen fobia a hablar en público o tienen mucho problema para entablar una conversación, ¿no es cierto? Hay personas que son súper calladas, que no expresan nada, ¿no es cierto? Entonces quizás tengan este tipo de problemas. Entonces, para ya entrar en materia, miren el tema de la ansiedad. Según estos autores, manifiestan que la ansiedad es una parte de la existencia humana, como les decía yo. Todas las personas sienten un grado moderado de la misma, siendo esta una respuesta adaptativa, ¿no es cierto? Es como que nos sentimos un poco con adrenalina por el momento. Y según el diccionario de la Real Academia Española, el término ansiedad proviene del latín ansietas, refiriendo un estado de agitación, inquietud, refiriendo o zozobra, perdón, del ánimo y suponiendo una de las sensaciones más frecuentes del ser humano, siendo esta una emoción complicada y displacentera que se manifiesta mediante una tensión emocional acompañada de un correlato somántico. ¿A qué se refiere lo que es el correlato somántico? ¿No? Esa sensación de que como que te quieres desmayar de los nervios, ¿no? Prácticamente a eso se refiere esa parte, como que no das o no estás para ese momento preparado, o no quieres afrontarlo ese momento. Eh, Antes de pasar, ¿cómo se controla este tema de, de los nervios o de la ansiedad para hablar en público, para conversar con la práctica, ¿no? Lógicamente son momentos, repito, que a cualquiera nos puede pasar, pero bueno, estamos bien preparados y como ya vamos a analizar más adelante, lógicamente las cosas se nos van a flexibilizar un poco más y será mucho más sencillo sobrellevar ese momento. Control de la ansiedad. Conforme a este autor, el miedo a hablar en público es una forma de ansiedad frecuente. Puede variar desde un nerviosismo leve a un miedo paralizante. Miren lo que les dije hace un momento. Esto puede ir desde lo moderado hasta lo ya exagerado y crónico, si se podía decir, ¿no? Y que se presenta de forma no tan usual, ¿no? Porque algunas personas sí pueden tener este tipo de situaciones. Puede variar desde un nerviosismo leve a un miedo paralizante y pánico. Muchas personas con este miedo evitan las situaciones en las que tienen que hablar en público por completo o sufren en su transcurso. Con las manos y la voz temblorosa, ¿no es cierto? Aquí se me viene algo, por ejemplo, a la mente. En mi anterior etapa de experiencia como docente aquí en instituto privado, aquí en el Sacha, eh, tenía un estudiante que creo que una de las peores cosas que le podía pasar a ella, por ejemplo, en mi clase, era cuando yo les decía, va a haber exposición grupal o van a tener que defender mediante una exposición un trabajo, ¿no? Para ella se le complicaba muchísimo, ¿no? Era como que, no sé, perdía la noción de sí porque le costaba mucho a esta señorita que ya estaba en sexto nivel, por supuesto, previo a graduarse, pararse al frente le costaba muchísimo y exponer.
Una no tenía contacto visual, ¿no? Entonces, estoy dando, no es como una especie de burlarme, sino es como una especie de ejemplo reflexivo. Cuando se paraba frente al docente, o sea, nunca te miraba al frente, ¿no? Al auditorio o a las personas de la clase, sus compañeros, sino siempre se ponía como de lado y mirando hacia el horizonte, hacia la nada, hacia el vacío, ¿no? Y siempre tenía esa forma o esa manera de exponer esta señorita. Se trabajó, ¿no es cierto? Hasta que, bueno, poco a poco ya fue mejorando, ¿no es cierto? A un nivel, digamos, no del 100%, digamos, alcanzó una mejoría considerable, ¿no? A pesar que todavía habían cosas por mejorar dentro de este tipo de detalles. Entonces, mire, son cosas muy frecuentes que tal vez a alguno de ustedes le pasó, le sigue pasando, y que hay que trabajar en ello para mejorar este tema comunicacional, porque todo tiene que ver con expresión oral y escrita, lógicamente, ¿no es cierto? Entonces, ya se ha analizado muchísima temática de lo que es la escritura y este detalle. Ahora estamos, ya cuando tenemos la oportunidad, cuando se nos presente la oportunidad, o sea, el momento de hablar en público, ¿no es cierto? Y hay esta muralla que muchas de las veces se nos presenta, que es la ansiedad. Miren lo que dice en la parte final. Pero la preparación y la persistencia pueden ayudarte a superar el miedo, ¿no es cierto? El miedo a hablar en público. ¿Cuáles son estos consejos que ayudan a superar la ansiedad previo a hablar en público? Conocer sobre el tema. Es algo muy elemental, estimados estudiantes. Cuando no existe una preparación previa, cuando uno se siente sobreconfiado, como lo que me pasó a mí, ¿no? Cuando uno dice, no, yo tengo demasiada labia que solo con mi labia le convenzo al profesor o al auditorio o a las personas que vayan a calificar tu proyecto, ahí es cuando muchas de las veces podemos caer. Entonces, sí hay que hacer un análisis bastante profundo acerca de la temática que vayamos, en este caso vayan ustedes a exponer, para que lógicamente no exista este detalle, ¿no? Miren, cuanto más entiendas sobre el tema del que vas a hablar y más te interese ese tema, tendrás menos probabilidades de cometer errores o perder el hilo de la conversación. Y si te pierdes, podrás recuperarte rápidamente. El consejo dice, tómate cierto tiempo para considerar las preguntas que podrían hacerte desde el público y preparar las respuestas, ¿no es cierto? Muy elemental. Organízate. La organización es fundamental. Con anticipación, planifica atentamente la información que deseas presentar, incluso cualquier accesorio o dispositivo de audio o visual. Cuanto más organizado estés, menos nervioso te sentirás. Prepara un resumen en una tarjeta pequeña para mantener el hilo de la conversación. De ser posible, visita el lugar donde hablarás y revisa los equipos disponibles antes de tu presentación. Miren, en este fragmento hago un paréntesis. Eh, en mi anterior trabajo, bueno, 2017-2018 del instituto, eh, lógicamente yo estaba presente en muchas defensas, ¿no es cierto?, de tesis y ese tipo de detalles. Y en algunas ocasiones me percaté de este punto en específico, la falta de organización. Entonces los chicos llegaban como todos apurados, a última hora ya a defender su tesis, y cuando de pronto no funcionaba un cable, ¿no es cierto? No se encendía, no se conectaba entre la computadora y la pantalla para proyectar, las diapositivas faltaban, se olvidaron la memoria flash, se olvidaron una extensión, algo pasaba. Y créanme que esas cosas que no estaban planificadas para un estudiante, lógicamente hacía que su nivel de adrenalina, de estrés, subiera full. Entonces se ponían súper nerviosos. Yo les sabía analizar, se notaba clarito eso. Entonces eso afectaba mucho, por ejemplo, en la defensa, en sus exposiciones, ¿no es cierto? Hacía que hasta cierta forma se traumaran un poco previo a empezar y entonces eso afectaba muchísimo. Por eso es que se recomienda tener una excelente organización, ¿no es cierto? Para que esto nos ayude ya a liberarnos un poco y a decir, todo tengo organizado, lo tengo listo, no hay de qué preocuparse. Tercer punto, practica y luego practica un poco más. Miren, practica toda tu presentación varias veces. Haz tu presentación ante algunas personas con quienes te sientas cómodo y pídeles sus comentarios. También puede ser útil practicar con pocas personas con las que no estés tan familiarizado. Considera hacer un video de tu presentación para que puedas verlo y ver oportunidades de mejora. Esto es algo que yo hacía muy usualmente. En algunas materias a nivel de estudios de posgrado, hay algunos docentes que son muy exigentes en la metodología, ¿no es cierto? En cómo debes estructurar, cómo debes hablar. Entonces, yo sí he acostumbrado a hacer esto de prácticas previas, ¿no?
como lógicamente no he tenido la oportunidad de tener personas cerca, ¿qué hacía yo, no es cierto? Me hacía una pregrabación, ¿no es cierto?, de lo que yo tenía que dar, que exponer. Entonces yo mismo me escuchaba y veía y decía, no, estoy fallando en este detalle. No, tengo que mejorar esto. O estoy repitiendo mucho las mismas palabras, estoy siendo muy repetitivo, tendré que buscar sinónimos, ¿no es cierto?, para no caer, ¿no es cierto?, en lo mismo y lo mismo. Buscaba, ¿no es cierto?, maneras de mejorar. Entonces es una de las cosas que nos ayudan a sentirnos mucho más preparados frente a un evento de esta naturaleza. El siguiente punto, enfrenta tus preocupaciones específicas. Cuando tienes miedo de algo, puedes sobreestimar la probabilidad de que ocurran cosas malas. Haz una lista de tus preocupaciones específicas, luego cuestiónalas, ¿no es cierto?, directamente, identificando los resultados probables y alternativos, y verificando si hay evidencia objetiva que respalde cada preocupación o la posibilidad de que los resultados que temes ocurran. ¿A qué se refiere este detalle? Alguien una vez me dijo, ¿sabes que hay que liberarse un poco de este tema de la preocupación porque eleva la ansiedad, el estrés? Porque créeme que las cosas que ocurren, que tengan que ocurrir, así te pares de cabeza, van a ocurrir. Entonces hay que vivir un poco el día a día, ¿no es cierto? Liberándonos un poco de todo ese tipo de detalles para que no afecten, lógicamente, cuando tengamos que hablar en público, porque cuando tenemos ese cúmulo de información en nuestra cabeza y no hemos logrado digerir todos esos detalles, esas preocupaciones que nos aquejan por varias circunstancias, ¿no es cierto?, a lo largo de nuestra vida, eso afecta en gran manera. Otro de los temas o de los consejos, visualiza tu éxito. Imagina que tu presentación saldrá bien. Los pensamientos positivos ayudan a reducir parte de la negatividad sobre tu desempeño social y alivian un poco la ansiedad. He conocido a muchas personas, e inclusive compañeros de, de profesión, que dicen, no, yo no soy bueno para esto. No, yo creo que no soy, no sé, no, necesito hacer otra cosa, no me hallo en esta parte. Entonces, desde un principio ya existe una negatividad, ¿no es cierto?, Eh, de nuestras capacidades, porque todos podemos lograr cosas importantes, pero mediante la disciplina y el estudio, ¿verdad? Entonces, siempre hay que ser positivos, por decirlo en otras palabras, para alcanzar cosas, ¿no es cierto? Visualizar, decir, no, me va a ir súper bien, me va a ir bien en la presentación, haré bien un trabajo conforme ha requerido el docente, conforme me ha requerido en el trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, siempre ser positivos, visualizar, ¿no es cierto? Imaginar que todo nos está yendo súper bien. Respirar profundamente. Esto puede ser muy relajante. Inhala lenta y profundamente 2 o más veces antes de subir al estrado y durante el discurso. Aquí también tengo algo particular, ¿no es cierto? Cuando éramos más muchachos en la ciudad del Tena, teníamos una banda musical. Siempre me gustó el tema de la música. Inclusive toqué la batería por muchos años en esta banda. Entonces era como que a mí me daba como, no sé, al principio, ¿no? Me daba muchos nervios, mucha gente, tocar en vivo y ese tipo de detalles. Yo dije, ¿qué tal si me equivoco? Y hago el oso, ¿no es cierto?, delante de tantas personas. Entonces ese tema sí me tenía tenso, a pesar que no se relacionaba directamente con hablar en público, pero es algo que tiene que ver con la respiración. Entonces un amigo músico muy conocido en la ciudad del Tena, al menos en lo local, me dijo, practica este tema de la respiración, o sea, relájate un chance, ¿no es cierto? Y créanme que ayuda muchísimo esa situación. Parece algo un poco bobo también, ¿no es cierto? Pero cuando aprendemos estos detalles de la respiración y de saber respirar, ayuda muchísimo a relajarnos, a concentrarnos en lo que vamos a hacer, en lo que vamos a realizar, ¿no es cierto? Y créanme, esas situaciones me iban ayudando, entonces yo iba captando, ¿no? Este man por algo me debe decir, ¿no? Entonces yo hacía, y en efecto, ¿no es cierto? Solo era un momento más de relax, de mantener mi mente concentrada y ya el momento ya del concierto, de lo que hacíamos, era mucho más sencillo de lo que yo pensaba. Otro de los temas, concéntrate en tu material, no en el público. Las personas prestan atención mayormente a la información nueva, no a la forma en la que se presenta, ¿no es cierto? Tal vez ni siquiera noten tu nerviosismo las personas que están en el público. Si las personas del público observan que estás nervioso, es posible que te alienten y deseen que tu presentación sea exitosa, ¿no es cierto? Eso es una de las cosas. Concentrémonos en lo que vamos a hablar, no en el qué dirán o en el público ahí. Y ese detalle es muy importante también. Seguimos. No tengas miedo a los momentos de silencio. Lógicamente, usted me ha escuchado,
bueno, esto de la virtualidad es nuevo para mí para dar clases, pero bueno, pero se pregunta si entendieron y a veces hay un cric, 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 sonidito de grillos por largo momento, ¿no es cierto? Nadie habla, entonces hay que saber lidiar con estos detalles, ¿no es cierto? Mucho más cuando se está en público, quizás alguien haga alguna pregunta o tenga que se quede pausado en algún momento, ¿no es cierto? Se olvidó de algo, entonces hay que saber lidiar con esos detalles. Mire, si pierdes el hilo de lo que estás diciendo o comienzas a sentirte nervioso y tu mente se pone en blanco, tal vez te parezca que permaneciste en silencio durante una eternidad. En realidad es probable que hayan sido solo unos pocos segundos. Incluso si es durante más tiempo, es probable que al público no le importe contar con una pausa para considerar lo que has dicho. Simplemente respira lenta y profundamente un par de veces. Reconoce tu éxito. Después de tu discurso o presentación, siéntete complacido, ¿no es cierto? Tal vez no haya salido perfectamente, pero lo más probable es que seas más crítico tú mismo que el público. Verifica si alguna de tus preocupaciones específicas realmente ocurrió. Todos cometemos errores. Considera los errores como una oportunidad para mejorar tus habilidades. Miren, por ejemplo, cuando yo estaba en la universidad, hablo de tercer, cuarto semestre, a mí siempre me gustó este tema de la cátedra, me llamaba mucho la atención, porque habían docentes o profesores que me inspiraban, ¿no? De mucho conocimiento, de mucho nivel. Entonces yo empecé, ¿no? Al inicio como que me dijeron, ¿quieres ser ayudante de cátedra? Porque eso hay en las universidades, ser ayudante de cátedra. Dije, sí, está bien, así con conocimientos nulos. Entonces empecé, ¿no? Pero yo me empezó a visualizar y tengo un compañero de toda la vida, le dije, qué tal lo hice? ¿Qué tal presenté esta parte de la clase? Me dijo, ¿sabes qué te falta esto de aquí? Yo lo tomaba bien, ¿no? Y esas críticas constructivas las iba convirtiendo en fortalezas, entonces hay que reconocer que somos capaces, que podemos hacerlo, no tener negativismo. Es muy importante porque una persona negativa pues dice no puedo, ahí me estanco, no avanzo y ahí se queda y no pasa nada. Entonces no trasciende a ningún otro momento más, o mucho más avanzado o se limita, ¿no es cierto? Ya en su cabeza y dice realmente no voy a poder. No sé si ustedes han escuchado a ese tipo de personas o lo han mencionado en alguna ocasión, pero sí es muy elemental tener o reconocer que podemos hacer algo mucho más importante para avanzar. Siguiente punto, busca apoyo. Únete a un grupo que ofrezca apoyo a las personas que tienen problemas para hablar en público, ¿no es cierto? Es muy importante este detalle también. A lo largo de mi vida siempre me he relacionado y también les puedo dar un consejo con personas que me desafíen a ser mejor. Porque tienen que ver muchísimo las amistades, ¿no es cierto? Nuestro círculo social más íntimo, porque podemos denominar amigos o más que todo conocidos a muchas personas a lo largo de nuestra vida, de las redes sociales inclusive por miles, cientos de miles, pero ya nuestro círculo más cercano, nuestras amistades íntimas, nuestro círculo familiar, deben ser personas que nos desafíen siempre a ser mejores. Es decir, debemos ver en ellos un espejo de lo que queremos ser, ¿no es cierto? Y este ha sido siempre algo mío, ¿no es cierto? De buscar personas, de rodearme de personas que me desafíen a seguir estudiando, a prepararme, a buscar mejores oportunidades, a lograr los sueños, a no dejarme vencer por los obstáculos. Entonces, buscar apoyo, ¿no es cierto? Si tenemos problemas en hablar en público, buscar a personas que nos motiven, nos ayuden a decir, que nos digan, tú sí puedes, métele ñeque, si puedes sobrellevar este tipo de problema, sí lo podrás hacer sin ninguna dificultad. Entonces, eso tiene mucho que ver porque, por ejemplo, si es todo lo contrario, si nos reunimos con personas de que no, sabes que quédate ahí nomás, no pasa nada, eso del estudio es una perdedera de tiempo, ¿qué vas a estar aprendiendo a hablar en público? ¿Para qué si tú nunca lo vas a hacer? Entonces, mire, a nuestra mente ya nos está dando una alerta, ¿no es cierto?, de algo. Aquí quería proyectar, y voy a proyectar en sí, un video de una de las personas muy conocidas a través de la web, Eric Gutiérrez, que tiene inclusive una página que se llama Vive sin ansiedad, que es algo que sirve muchísimo, que ayuda muchísimo, e inclusive miren, esto parece algo sencillo, pero ya cuando se junta todo este tema ya a mayor escala de la ansiedad, de la depresión, tiene consecuencias un poco más fatales, entonces sí hay que saber manejarlo, o hay que saber disiparlo, desterrarlo de nuestra vida eh, en el menor tiempo posible. Voy a compartirles este video, oh, chicos. Prestar atención. Este de aquí es. Prestar atención, por favor.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro vídeo más de Vive sin ansiedad. Os habla Eric y vamos a estar hablando de un tema bastante peculiar. Es el miedo a hablar en público, algo que también está siendo, digamos, trending topic en el foro. Se está hablando mucho de ello, de ese miedo a hablar en público, de ese miedo social, esa inquietud, ese nerviosismo incontrolable cuando tenemos que hablar en público. Por hablar en público ya no solamente me refiero a subirse a un escenario y tener que hablar delante de 200, 300, 2000 o 3000 personas. El miedo en público puede ocurrir incluso para hablar con tu propio vecino, como para hablar con personas de forma completamente individual, no tiene por qué ser ante una multitud. Hay personas que desarrollan este tipo de fobia, este miedo a hablar en público y se quedan completamente bloqueadas, no son capaces. Esto viene siempre ligado, este tipo de padecimiento viene ligado siempre a un sentimiento de inseguridad, que nos puede hacer llegar a creer que vamos a meter la pata. No tenemos, digamos, la total seguridad de que lo vamos a hacer bien, vamos a creer que, bueno, pues que durante el diálogo vamos a meter la pata, vamos a decir algo que está fuera de lugar y nos van a juzgar, tenemos el temor a ser juzgados, a qué dirán de nosotros, esto o lo otro. Bien. No es tan común el miedo a hablar en público de forma individual, obviamente, pero sí es muy común, sobre todo en adolescentes, veo aquí en el foro, adolescentes, estudiantes de universidad, que tienen que presentar trabajos, sobre todo, delante de toda la clase. Ya están pasando por un cuadro de ansiedad y ahora se les junta, bueno, pues este temor, este miedo a hablar en público. Como bien digo, puede ser una patología como sí, tal cual, no tiene por qué ir ligado a un trastorno de ansiedad que llevemos arrastrando o que estén presente en nuestra vida en todo momento, sino que puede ser algo puntual, pero también puede ser un síntoma más de la ansiedad. La ansiedad puede hacer, al igual que muchos otros miedos, puede generar este miedo a, digamos, comunicarnos con multitudes o con grupos de personas. Cuando el miedo es originario por la ansiedad, obviamente lo primero que tenemos que hacer es trabajar la ansiedad. Tenemos que reducir ese estado de nervios y cualquier síntoma que podáis estar teniendo o cualquier miedo, pues irá disminuyendo gradualmente. A medida que se acabe con la ansiedad, irá disminuyendo todo ello. En segundo lugar, pues sí que podemos ir practicando un poco en casa. Hay varias nociones sobre cómo hablar en público, ciertos trucos y consejos que, se pueden practicar para, estar un poquito más sueltos, ganar un poquito más de confianza, seguridad, sobre todo seguridad de que no vamos a meter la pata, de que no vamos a decir nada que esté fuera de lugar y seguridad de que lo vamos a hacer bien. Pero, inevitablemente cuando sufrimos ansiedad, nuestra autoestima cae y cuando nuestra autoestima cae, nuestra seguridad, nuestra confianza personal y nuestro amor propio también caen. Por eso una de las cosas que trabajamos mucho en el método y dedicamos un capítulo entero es a trabajar la autoestima, porque autoestima y ansiedad trabajan como una balanza. O sea, en el momento que la autoestima pesa más que la ansiedad son totalmente diferentes. Si tuviésemos una balanza completamente a nivel, si ponemos mucha autoestima, la ansiedad deja de pesar. Y si metemos más peso a la ansiedad, la autoestima, digamos que va en sentido opuesto. Por lo cual, trabajar la autoestima es algo muy importante. Y pues en internet encontraréis muchísimos trucos. Mientras vais superando la ansiedad, pues hay muchos trucos sobre cómo empezar a ganar un poquito más de confianza, de seguridad para afrontar ese tipo de temor. Hablar en público ya de por sí a cualquier persona le puede hacer temblar un poquito. Hay que estar preparado para hablar en público, para ser un buen orador, pero sí que es cierto que hablar en público no es algo con lo que uno nazca, sino que es algo que debemos ir desarrollando. Unos tendrán más facilidades y otros tendrán menos facilidades. Para mí mismo, cuando empecé a grabar vídeos de Vive sin ansiedad, pues recuerdo que me ponía incluso nervioso cada vez que grababa un vídeo. Era como pensar, tantas personas me van a ver a través de internet y si meto la pata, porque yo trato de improvisar, yo jamás tengo un guión. Lo que tengo aquí simplemente son anotaciones, yo no leo absolutamente nada. Todo lo que hago es completamente improvisado. Por lo cual
siempre tienes el temor de decir algo que está fuera de lugar, de repetirte demasiado, de repetir mucho la misma palabra, de parecer un poquito pesado o pedante. Pero bueno, hay que arriesgarse, hay que estar decidido, echarse para adelante y sobre todo lo que los demás piensen de lo que dices no es asunto tuyo. Acepta las críticas, pero no dejes que la gente te critique por criticar. Por lo cual, confía en ti mismo, confía en ti misma, sube de arriba y habla a todas las personas que al fin y al cabo son todos igual que tú, con los mismos defectos, seguramente incluso más, unos más que otros, por supuesto. Pero al fin y al cabo todos somos personas y ninguno tenemos por qué ridiculizarnos, y mucho menos por algo tan sencillo como el hablar. Por lo cual, bueno, pues mi consejo de hoy es ese, buscar nociones que os ayuden a superar un poquito esa desconfianza, esa inseguridad y sobre todo trabajar la ansiedad. En el momento que la ansiedad desaparezca, el problema desaparecerá por completo. No olvidéis visitar la página web vivesinansiedad.com. A todos aquellos que no nos conozcáis todavía, pues... Miren, es importante esta situación. No sé si alguno de ustedes ha pasado en su etapa educativa o de trabajo algún tema relacionado, digamos, algún oso, no sé, alguna escena de ansiedad, ¿no es cierto?, de pánico, de quedarse callados. No sé si alguien tenga alguna experiencia personal. Yo al inicio les compartí de una señora en un evento de cierre de fiestas, ¿no? Que algo le pasó, ¿no es cierto? Que se puso nerviosa, le dieron un vasito de agua, no sé, no se preparó para la lectura, algo le pasó, sí les comentaba, ¿no? Entonces, son cosas que a todos nos pueden pasar en la vida. No sé si alguno de ustedes quiera compartir algún detalle importante o algo que les haya pasado en este sentido de tener ansiedad para hablar en público. Sí nos ha pasado a mí, me ha pasado, ¿no es cierto? De lo que Yo, más recuerdo Inge. son esas dos. Te escucho, Natalie. Si puedes activar la cámara, te agradecería muchísimo. Ya la tengo. Ya. Te escu- Inge, no ve que un día estábamos haciendo como tipo oratoria en el colegio. Y en sí, como usted dice, teníamos que repasar y así. No me acuerdo, era como de una historia, o sea, del Ecuador. ¿Ya? Me parece que de los presidentes, algo así. Y puede creer que yo créame que estudié de verdad según yo, pero yo creo que más era que me estaba aprendiendo y aprender no es estudiar, o sea, no analizo ni nada, solamente es que me memorizo o sea, el texto, por decirlo así. Créame que el día que, que ya tenía que dar la oratoria, creo que di 2 líneas Te y olvidaste ahí hasta me de fecha de nacimiento. me olvidé todito y dije, ya solamente me quedé así y dije, mejor gracias. ¿Te De imaginas? verdad, ya no sabía qué decir, me quedé así sin palabras. Sí, te imaginas lo que tú no lo esperabas, no te agradezco muchísimo por la intervención. Pero miren aquí saltó algo a relucir, justo con lo que dijo Natalie. Me aprendí de memoria. Les doy una recomendación y si no les han dicho y si no les he dicho yo, les digo hoy, para defender un trabajo, para una exposición, nunca se aprendan de memoria. Eso se da en metodologías de estudio, metodologías de investigación, nunca se aprendan de memoria. Les voy a contar un caso. Una compañera de la universidad, muy buena estudiante, ella, muy aplicada, excelente, o sea, ¿para qué? Pero tenía una cosita. Cuando teníamos exposiciones, pasaba, ¿no? Daba algo y se olvidaba de algo y se quedaba en blanco. Y decía, ¿qué les sabrá pasar en las exposiciones? Tenía esa curiosidad. ¿Qué le pasará? Y así era como repetitivo y Karen se llama ahora es señora ya. Señorita Karen, le decía el profesor, ¿qué le sucede? ¿Alguna cosita le sucede? No, profe, dice, es que me olvidé la palabra que seguía. ¿Cómo? Pues me entiende, o sea, me olvidé la palabra, y ese es el problema. Cuando tú estudias de memoria algún fragmento, algún texto, algún párrafo, algún documento que tengas que exponer, si te olvidaste una palabra, perdiste el año, te olvidas del resto. Por eso es que en metodologías de estudio se recomienda, no tienes algo que estudiar, revísalo todo, vuelve a revisar otra vez, una tercera vez y haz anotaciones de las partes que más importantes o alguna guía de lo que tú quieres ir explicando. Porque para que no sucedan este tipo de cosas, porque todo se acumula, ¿no? El hecho de pasar al frente,
que a veces que hay docentes bien estrictos, todas las cosas se acumulan, ¿no es cierto? Y tú al aprenderte de memoria, si te olvida una cosa, no hay estudiantes que acostumbran a último rato estar estudiando para ver si se aprenden algo, peor todavía. Entonces, yo una vez conversando con esa chica le dije, lógicamente, ¿qué pasa, Karen? ¿Por qué en esta parte de nuestras clases es como que te quedas? No, dice Pedro, es que yo sí me aprendo todo de memoria. Pues y ahí yo dije, no, pues entonces estás muy mal. O sea, no estás estudiando, tú estás memorizando y son cosas muy distintas, ¿no es cierto? Dentro del ámbito educativo. Entonces, para que lo tengan presente, no, no es aprenderte de memoria, es estudiar, es otra cosa, ¿no? Es para que, por ejemplo, si te olvidas algo, cuando te memorizas ya te quedas, como dije hace un momento, pero cuando estudias, tienes muchas cosas por hablar, no te puedes quedar, ¿no es cierto? Puedes hablar y sin salirte del tema, por supuesto, pero es mucho más abierto y es mucho más dinámico en ese sentido. Entonces, a considerar ese detalle. No sé si hay alguna otra persona que tenga alguna experiencia lo que estamos hablando acerca del miedo, de que te olvidas todo, miedo a hablar en público, podría participar en este momento. No A ver, sé. hice yo le Eh, voy, a ver, Lisette Armijo, muchas gracias. Active la cámara. Muchas ya gracias. verá. Yo, o sea, cuando estudiaba en el instituto, yo en todos los semestres que defendía mi proyecto, era súper que bien, mis defensas excelentes, todo. Cuando me tocaba defender mi tesis y mis tutores eran, o sea, sí, ingenieros súper que panas, todo eso. Yo tenía la confianza que a mí no me iba a pasar nada, que iba a defender, excelente, todo. Y así a mí me cogió como el tipo la ansiedad para reírme de las cosas. O sea, yo les miraba a los ingenieros y se me iba la risa, carcajadas. Yo me decían, yo quería controlar y no podía. Seguía a exponerles, miraba la cara y me seguía riendo. Me dice, Lisette, Híjole. ¿qué es? Yo le digo, no sé, digo, creo que es los nervios, que, o sea, no es que me esté burlando de ustedes, sino que es la ansiedad, o sea, por lo que estoy haciendo mi tesis, mi último proceso y todo. Y le digo, y sí lo he realizado, pero no pude, y ahí tuve que calmarme, tuve que tomarme un tiempito, ir a concentrarme de nuevo y a seguir con mi exposición. Pero ahí todo eso, ahí solo era ¿cómo es? Las carcajadas, nada más. Lisette, ¿dónde estudiaste? Disculpa. En el instituto, aquí en el de Oriente, ¿En qué carrera te graduaste o qué? en electromecánica me gradué. ¿Periodo? En el 2018 yo salí. Sí estuve trabajando 2017-2018. Tal vez nos habíamos topado en algún lapso de la vida por ahí. Sí, No, pero sé, creo que les daba capacitación a mis compañeros que seguían los seminarios, algo así, ya. porque ya salí y ellos todavía les faltaban los seminarios. Sí me decían, porque unos conocidos eran sus alumnos, y ahí me decían, dice, no, el profesor sí que le gusta hablar las cosas. Y así me contaban. Ya No, no, sí. pues yo nunca me he enfrentado a clases más que ahora. Muchas gracias, Lisette. Sí, tuve la oportunidad, valga aclarar, de dar algunos seminarios también ahí, compras públicas que manejo, proyectos también creo que di, no recuerdo, pero sí tuve la oportunidad de hacer amistad con algunos chicos y preciso lo que tú dices, ¿no? Imagínense ustedes de docentes, pues, ¿no? Y que yo llegue y me empiece a reír, o sea, frente de ustedes, es como que falta de respeto, ¿no? Pero quizás ellos no puedan, o no podamos entender que quizás es un ataque de nervios expresado en otro tipo de realidad. ¿Me comprenden? Porque es muy poco usual, ¿no? Este tipo de reírte. Lo que sí es sabido es que cuando te ríes, cuando te la fumas, dicen por ahí. Ahí es cuando te ríes Me y fumé la barata, entonces. ahí sí hablando, entonces ahí dicen cuando te ríes así de todo, ¿no? Entonces se podría inclusive llegar a una mala interpretación, te imaginas, desde mi punto de vista, sí, pero imagínense, son casos y casos que pueden pasarnos en este detalle previo a hablar en público y tomo las palabras de Lisette, miren, ella también preparó su trabajo, lo hizo, ella sabía, pero llegó un momento que quizás colapsó todo, ¿no? Y no lo sé. Me gustaría preguntarte si, por ejemplo, luego de ese detalle ya no has sufrido más este tipo de cosas o crees que era más en el ámbito académico de preparación o crees que, por ejemplo, si hoy hubiera un proyecto o defender algún tipo de trabajo, ¿te pasaría lo mismo o ya lo crees superado? Bueno, con lo que la experiencia creo que, o sea, lo que a mí me pasó era porque con los ingenieros que eran mis tutores eran de confianza, Ah, ya. eran súper que panas, y como que yo lo tomé así como que, solo son los ingenieros y defiende y ya está.
pero así para ya prepararme para otra exposición, no creo que sí, porque yo solo he sabido controlar los nervios, y me he mentalizado más, porque dice que cuando uno se deja llevar de los nervios, tú no puedes exponer y no podrás nunca exponer. Entonces yo me mentalizo en otra cosa, repaso y repaso, ensayo, todo, como lo que decía la compañera, que cuando uno se memoriza, como la profesora decía, la mente tarde o temprano te falla. Tú estás confía que te sabes al pie y a la letra, pero la mente te falla. Cualquier cosa, no hay que confiarse de la mente, eso es lo que hay. Pues así repasar y todo. Bueno, no me he expresado hace mucho tiempo así en persona, solo virtual, pero sí, a veces sí, porque no, o sea, no estoy conociendo del tema, sí me cuesta, pero una vez que ya sepa del tema, todo, sí creo que en ese paso no soy tan mal expresando. Excelente, muchas gracias por tu participación, Lice. Se aprecia mucho cada una de las vivencias, ¿no? De ustedes. Les comparto, cuando era súper chico, tenía 12 años, ahí me agarró un ataque de nervios que ahorita me acuerdo, pero eso era ya por otro tipo de cosas, ¿no? Tengo mis amigos que, lógicamente, de todo tipo de edad, ¿no? Yo tenía 12, 13 años y ellos ya tenían sus 16, 17. Y dentro de ese grupo había una chica que me agradaba, ¿no? Llamativa. Entonces, en algún momento yo le comenté eso a uno de mis panas mayores de edad. Y me dicen, ¿y por qué no le dices algo? Pues entonces uno pollo en esa edad es como que no sé, no sabe nada de la vida, ¿me entienden? Y entonces ellos me dieron una clase magistral de cómo yo dirigirme a la chica, de conquistarla, decirle palabras bonitas. Créanme, yo tenía todo en mente, ¿no es cierto? Entonces ella, recuerdo en una ciudad que se llama Archidona, en la ciudad de Tena, cerca. Estábamos en un lugar, en la casa de un amigo, entonces ella ya estaba como fuera de la casa, ¿no? Entonces ellos me decían, anda, ya, anda, yo, voy o no voy, voy o no voy. Bueno, fui. Cuando ya me iba acercando a ella, me empezó a hacer así, pues, o sea, me atacó algo feísimo, les cuento así, honestamente, yo real y literal me abracé de un poste de luz ahí, de ahí era como que no me moví. Y la chica era, tenías algo que decirme, ¿y qué me ibas a decir? Y yo era así, es que eres bonita. ¿Y qué más? Ella me decía, es que me parece simpática, pero dime algo más. Y era como que me quedé así hasta en cierto momento como tartamudo, ¿no? Entonces, sí, ahorita me vino a la mente ese detalle también, es como que me agarró un ataque de nervios fatal, ¿no? Entonces, desde ahí tuve que prepararme para hablar, es por eso que ahora tengo bastante labia, en cambio. No, mentira. Bueno, eh, se gozan. Eh, otra persona, no sé, que desee participar en alguna experiencia educativa o laboral también puede ser. Yo he tenido con esta etapa de tener nervios para hablar en público o expresarse, o inclusive para tener vínculos afectivos, ¿no es cierto? Relacionarse con personas es complicado para unas conversar o hablar o entablar conversación. No sé si ustedes han chequeado, dicen, esta persona no habla ni poniéndoles palabras con cuchara en la boca, algo así se dice criollamente, ¿no? O sea, hay palabras que les cuestan, ¿no? Hay personas que son muy calladitas. No sé, alguna otra persona, coméntenme, háganme reír. Yo, Inge. A ver, Junior dice, ¿quién es Junior? ¿Cuál dijo? Soy Gina, profe. Lo que pasa es que mi computadora se dañó y ya me tocó conectarme aquí de improvisando. ¿Quién me habla? Disculpe. Gina Grefa. Gina, listo, active su cámara y le escucho. Ay, le dicen sin cámara. Ya sin cámara, le escucho. Ya. Estaba cursando el 10º año. ¿Todavía se acuerda? Ajá, sí. y tenía que, ¿cómo es? Presentar una exposición en inglés. Y ya, pues, y como así me había memorizado todo lo que eran las partes de la planta. Y resulta que al rato de exponer, me puse tan nerviosa que me empecé a comer las uñas. Me empecé a comer las uñas, hasta cuando ya me di cuenta que me dolían las uñas y no había dicho nada, ni el saludo. Sí, es verdad, ese detalle también. Y tanto fue un susto que en este momento estoy temblando. Todavía no la has superado, entonces hay que llevarla inmediatamente a terapia intensiva. Y por último, lo fatal fue que me desmayé. Ya no me acuerdo. ¿A poco? ¿En serio? Sí. Entonces ahí aplica lo que yo les dije a ustedes hace rato. Hay nervios que en realidad sí afectan full, que lleva una especie de desmayo a personas. Entonces ahí está el vivo ejemplo de Gina. Y ya se acuerda cuando le reanimaron.
Sí, pues ya, y ahí la profe me dijo que para otro día la exposición, que me prepare y todo eso. Bueno, y yo dejé pasar los días, como no teníamos días seguidos de inglés, dejé pasar los días y nuevamente retomé con el tema. Y hasta que, o sea, ya lo di, o sea, di la exposición, o sea, ya mejor y bueno, igual me puso 7 porque, porque tenía que dar ese día que era, no después de una semana, creo. Claro. ¿Pero qué crees que llevó a esa falta de preparación? ¿Crees que llevó a eso o a los nervios mismos? No sé. Los nervios, porque no sé, me empecé a comer las uñas y hasta el día de hoy tengo ese efecto de comerme las uñas. Sí, sí es verdad lo que tú dices. Yo, o sea, ya también tengo algo de experiencia en este aspecto, ¿no? Por ejemplo, yo soy muy estricto en temas, por ejemplo, de defensa de tesis. Entonces yo pregunto todo para saber si un estudiante en realidad lo hizo o mandó a hacer, porque, hoy en la actualidad, créanme. Entonces, mis estudiantes realmente me tenían terror en las defensas, o sea, voy a contar lo que le pasó a una chica. Una chica, bueno, ya se graduó. O sea, llegó a tal punto, o sea, ustedes saben y dicen que, por ejemplo, el alcohol calma los nervios, ¿no? E inclusive nuestros catedráticos máximos nos recomiendan tomar valeriana o un taquito. Te dicen, tómate un taquito y te pasa, ¿no? Pero la chica creo que se ha tomado 1, 2, 3 y 4 y 5. Entonces llegó a la defensa ya realmente ya a un estado ya considerable. Yo no sé cómo, yo sí me di cuenta, lógicamente. Yo no sé cómo el resto del tribunal de grado no se dio cuenta porque la podían expulsar, le podían levantar la tesis porque eso no es lógicamente ético de un estudiante, ¿no? Entonces yo me recuerdo que esa chica tenía muchos problemas o se ponía así como así súper tensa para las exposiciones, ¿no? Entonces me imagino que ya para una defensa ya de su tesis, entonces era mucho más complejo para ella. Entonces les comento esa anécdota, ella llegó ya un poco pasada de copas, si se podría decir, a esa defensa. Entonces la tomó muy literal la recomendación. Entonces dijo, no, una no me hace efecto, dos, tres, cuatro, de eso se embaló como los huevos cartoon cuando están haciendo su asado de pollo, ¿no? No sé si han visto esos videos. Entonces, miren, si hay cosas y si hay casos en este detalle y muchos, lógicamente, que hemos traído a colación hoy que pasan. ¿Alguna otra persona? ¿Alguna otra persona que quiera comentar si no seguimos? Seguimos, no paramos. Yo, ingeniero. A ver, Karina Rodríguez, listo, le escucho. Yo cuando estaba en tercer curso, los días lunes hacíamos los actos cívicos y cada curso le tocaba, como quien dice, representar y dirigir el acto cívico. Entonces, hubo un día que me tocaba dirigir a mí el acto cívico y unas de esas estaba como que leyendo toda la introducción de lo que íbamos a hacer. Cuando en eso comencé, solitas se me iban saliendo las lágrimas, pero de los nervios que tenía. Entonces dice la compañera, dice, denle un caramelo para que le pase los nervios, o sea, así, pero ya me hicieron para que ya no siga dando, porque en realidad lloraba sin parar, o sea, ya ¿En lloraba serio? desconsolada, sí, no podía parar de llorar y después le da como un ataque de risa, no sé, y eso fue lo que me pasó y mis compañeros ahí me ayudaron para que no quedáramos mal el curso. Si te imaginas, o sea, eso es otro de los... Bueno, no he visto yo, es la primera vez que escucho y que me cuentas y te agradezco mucho. Mira, por ejemplo, se puede expresar de diferentes formas, ¿no? Es como que nuestro cuerpo se siente como amenazado, como que va a pasar algo y tiene que suceder algo para, no sé, algo tiene que Los hacer nervios nuestro de cuerpo. ver tanto compañero. Exactamente, miren, unas personas suelen comerse muchísimo las uñas, otros llorar, otros no sé, otras, por ejemplo, no alzan la mirada, simplemente están agachados o miran, como les dije, la chica tenía o sea, estábamos al frente, docente, estudiantes, y ella era mirando hacia el horizonte, hacia por allá, Marte. Entonces, hay formas y expresiones, ¿no? De nuestro cuerpo humano y son situaciones que nos vamos a enfrentar. En algún momento, ustedes ya titulados, tengan la oportunidad de dirigir una empresa, ¿qué tal les diga el dueño de la empresa? Por favor, diríjame una reunión social ahí, déles las directrices empresariales a sus subordinados, misión, visión, objetivos de la empresa, por favor, denle unas palabras de aliento. ¿Y qué tal? Pues no, ese rato nos agarra ahí los nervios, ¿cierto? Entonces hay que estar preparados. ¿Y cómo se vence? Yo dije hace un momento, haciendo lógicamente, ensayando, practicando. Si ustedes creen que todavía son cosas que les limitan en la actualidad, porque
es muy probable en el futuro que nos tengamos que topar presencialmente, ¿no es cierto? Para trabajos, exposiciones. Entonces, por ejemplo, si yo denoto esos detalles, es cuando más les hago participar todavía para que les pase. Así es que atenti, Ecuador, atenti, como dijo el reportero, no recuerdo quién. Continuamos, si no, no vamos a avanzar. Listo, a ver, continuamos. Perfecto, estamos muy bien hasta aquí. Estamos en este detallecito. Listo. Hay otro detalle que viene luego de esto y se refiere, recuerden que estamos viendo lo que es comunicación oral, la escucha activa, ¿no es cierto? No es lo mismo, les había dicho yo desde hace algún tiempo, estar con alguien, ¿no es cierto? Alguien te está hablando, pero es como que, no sé si me han escuchado los mayores, sabían decir, ¿qué te pasa, hijo? Te hablo y te entra por aquí, sale por acá, y uno no se entiende nada, ¿no es cierto? Entonces, a esto se refiere a la escucha activa, que de cierta forma es algo de respeto también para las personas que nos rodean, en muchos casos de pareja, en muchos casos de trabajo, en muchos casos educativos, el saber escuchar, ¿no es cierto? Antes de dar lectura, les quiero comentar algo. Siempre me he caracterizado, al menos de eso han dicho las personas que me conocen, que me han tratado, el arte de saber escuchar. Entonces, yo, por ejemplo, si alguien tiene que contarme algo, tengo toda la paciencia para escucharle. Excelente, ser reflexivo, atenderle, decir algunas cosas. Y como ya llevo algunos años aquí en esta ciudad del Sacha por motivos laborales, he hecho algunas amistades, ¿no? Entonces, hace no más de 2 meses, 2 meses y medio, alguien me escribió, una persona X me escribe y me dice, Pedrito, ¿podrías venir a mi casa? Tengo que contarle algo bien, bien complejo. Tú eres una persona que siempre sabe escuchar y este detalle. Y miren que esto es muy importante porque en la vida puede haber personas muy sofocadas, ¿no es cierto? Que necesitan decirle a alguien que no tienen quizás confianza con todo el mundo y necesitan expresar sus emociones con alguien o sus problemas. Entonces yo agarré mi bicicleta, tengo una bici, ando mucho en bici a veces. Entonces fui a la casa y me acerqué y le dije, ¿qué te sucede? ¿Qué pasa? Entonces yo ya la noté un poco mal, ¿no es cierto? Para no hacerles muy extenso, porque nos falta revisar algunas cosas. En resumen, ella lógicamente quería contar algo que se había enterado, muy complejo, por supuesto. Yo la vi con un semblante bastante triste. Fue algo más de 1 hora y media que la estuve escuchando. No la interrumpí, de cierta forma iba apoyando a lo que ella me decía, ¿no? Y prácticamente me comentó que tenía cáncer. Entonces, es algo muy delicado, ¿no? Hay algo muy complejo que me imagino que cuando una persona se entera de eso, lógicamente baja su autoestima, todo, todo, me imagino yo. Entonces, tratando de darle ánimo, porque muchas de las veces en esos cuadros críticos uno no sabe cómo reaccionar, ¿no? Porque hay que ponerse en los zapatos de otra persona, también les había dicho. Entonces, yo dándole ánimo, diciéndole, no, sabes que tengo optimismo que todo puede mejorar, quizás la etapa está recién inicial, entonces con tratamientos dentro de lo que me cabía en mi mente decirle en ese momento, pero al hecho que voy es que hay que saber escuchar a una persona porque puede ser muy importante lo que tenga que decirnos, o seamos en ese momento quizás la única salida. Y miren que a nivel estadístico nacional e incluso internacional, hay personas que se divorcian porque sus parejas no saben escucharse entre sí. No sé si ustedes conocen esos detalles. Hay, por ejemplo, que hombres no hablan con sus esposas o esposas no hablan con sus esposos, ¿no es cierto? No tienen esa, ¿cómo les diré? Habilidad, si se podría decir, o costumbre, ¿no es cierto?, de saberse escuchar atentamente sus problemas, sus dificultades. Y lógicamente el hecho de hoy de estar conectados en el smartphone, las redes sociales, ha dificultado o ahondado mucho más este problema con altos índices inclusive de divorcios, el no saber escuchar. Entonces ahora sí vamos a materia. Para Hernández y Lesmes, la escucha activa consiste en una forma de comunicación que transmite ideas claras, sin irrumpir al receptor, lo básico, sin interrumpir. Se realiza con libertad, teniendo en cuenta lo que piensa y sienten los demás. Se demuestra cuán atento está una persona durante el diálogo. Es el tipo de comunicación reflejado en las acciones del emisor, es decir, se escucha atentamente, analizando, razonando y comprendiendo la información que se está transmitiendo en la conversación de una o varias personas. Se define también comunicación activa cuando el emisor actúa coherentemente con la información dada en el diálogo, es decir, si la información es una noticia sobre moda, el receptor debe responder de acuerdo a la información que el emisor expuso. Noticias sobre moda, lógicamente. Por ende, activa quiere decir atenta, comprendida y enfocada.
solo en la información que se transmite en la conversación. Es muy importante todos estos elementos que menciona esta información recabada, porque es estorboso cuando alguien quiere decir algo y te interrumpe cada momento. Miren, algo laboral en mi trabajo. Llevamos un proyecto muy complejo, se dice de esta manera, es de gran envergadura, se dice de esta manera, por lógicamente la cantidad de dinero que está involucrada de por medio, que es la construcción de un proyecto regional, que si no pasa nada, Dios mediante, ya se construirá en unos 2 o 3 meses. Entonces, con una empresa de Quito, los cuales hicieron los estudios previos, siempre hay encontronazos con un señor que, por ejemplo, estamos en una reunión, alcaldes de Loreto, Coca Sacha, gerente, mi persona y la empresa de Quito, ¿no? Entonces, y hablamos todos, le escuchamos muy atentamente al señor de Quito, pero cuando nos toca hablar a nosotros, ese señor siempre nos interrumpe. Y eso ya en un momento colapsó, ¿no es cierto? Colapsó el personal donde yo trabajo y le dijeron, ¿sabe qué? Por favor, así como nosotros tuvimos la amabilidad, la seriedad de escucharle, también pedimos el mismo respeto, ¿no es cierto? Porque él siempre tendía a interrumpirnos y eso es bien molesto. Es por eso que es una habilidad el saber escuchar de forma activa. Escuchar y entender. Pese a que puede parecer que escuchar activamente es tarea fácil, este tipo de escucha requiere un esfuerzo de nuestras capacidades cognitivas y empáticas. Saber escuchar es muy importante en la comunicación y aunque no lo parezca, en muchas ocasiones pasamos mucho tiempo pendientes de lo que nosotros pensamos y de lo que nosotros decimos en vez de escuchar activamente al otro. ¿Cierto? Es como que estás pero no estás, ¿no es cierto? Persona que puede estar al frente pero solo en presencia, pero la mente está en otro lado. Miren, la escucha activa no es escuchar de manera pasiva, sino que se refiere a la habilidad de escuchar no solo lo que la persona está expresando directamente, sino también los sentimientos, ideas o pensamientos que subyacen a lo que se está intentando expresar. Hay que ser lógicamente empático con las personas que nos están transmitiendo y apoyar de cierta forma al finalizar, no, con tú sí puedes mejorarlo, sí puedes hacerlo, sí podemos realizarlo juntos, podemos sacar adelante este proyecto, puede superar aquella dificultad. Es una forma, ¿no es cierto?, de ser partícipe y de no lógicamente quedarnos callados y sin ningún tipo de opinión, que también no aporta mucho a este tipo de detalles. Señales correctas de la escucha activa, no verbales. Las personas que escuchan activamente suelen mostrar las siguientes señales no verbales. Contacto visual, lo que les había dicho yo hace un momento, ¿no es cierto? Miren, todo esto se relaciona, no está puesto así porque así el tema. Contacto visual es muy importante. El contacto visual muestra a la otra persona que se está prestando atención a lo que dice y siente, y además puede mostrar sinceridad. Combinar el contacto visual con otras señales verbales y no verbales muestran interés por lo que la otra persona está expresando. Una sonrisa ligera, ¿no es cierto? Esto asegura al interlocutor que la información que está transmitiendo está siendo bien recibida y lo que le motiva a seguir hablando. Por tanto, actúa como reforzador, además de dar un mensaje de empatía, ¿no es cierto?, de que realmente estamos interesados en lo que nos están diciendo. Postura corporal receptiva, ¿no es cierto? No podemos estar ahí como que ya nos dormimos, ¿no es cierto? Entonces, no. La postura da información del emisor y el receptor en el proceso de comunicación. La persona que escucha activamente tiende a inclinarse ligeramente hacia adelante o hacia los lados mientras está sentado, ¿no es cierto? Señales correctas verbales. Emitir palabras de refuerzo o cumplidos, lo que les dije hace un momento. Este tipo de verbalizaciones refuerzan el discurso del hablante al transmitir que uno valida su punto de vista. Miren, frases como, lo hiciste muy bien, me gusta cuando eres sincero, o debes ser muy bueno jugando al fútbol, muestran atención por parte de la persona que escucha. Pese a que estas frases pueden ser positivas, no hay que usarlas en exceso, puede distraer al emisor. Lógicamente hay que ser equilibrado. Parafrasear. Hace referencia a verificar o expresar con las propias palabras lo que parece que el hablante acaba de decir. De esta manera, es posible que el emisor informe al receptor si este último ha entendido bien el mensaje. Un ejemplo de parafrasear puede ser, ¿quieres decir que te sentiste de esta manera? ¿No es cierto? Es como que estamos participando o estamos mostrando interés, ¿no es cierto?, en el hilo de la conversación. Resumir.
Una persona que domina la habilidad de la escucha activa suele resumir lo que le acaba de comunicar el otro interlocutor. Esto ayuda a dejar en claro que se entiende el punto de vista del otro antes de exponer el suyo propio. Luego de una conversación, lógicamente, se me ocurre, ¿no? De conflicto de parejas, luego de haber escuchado activamente, alguien puede decir, con todo lo que me acabas de decir, te puedo entender que lógicamente estos problemas vienen desde cuando tú y tu esposa no se comunicaban de forma correcta, desde que se dejaron de hablar, ¿no es cierto? Eso me estás tratando de decir de forma resumida. Estoy dando un ejemplo, si prácticamente alguien en todo su texto y contexto me habló de sus problemas de pareja, lógicamente, ¿no? Entonces, una forma resumida, ¿no es cierto? Otro ejemplo, ¿no es cierto? Tengo un sobrino que le gusta el fútbol. Por ejemplo, mi sobrino viene y me cuenta una historia larga acerca de su deporte, que le fue mal. Entonces, en resumen, puedo decir, ¿quieres decir que después de haberte esforzado tanto, tu director técnico no te toma en cuenta para participar en este deporte? Entonces, yo lógicamente formo parte activa, ¿no es cierto?, de la conversación, y eso ya da mayor realce a la persona que nos está comunicando este tipo de mensaje. Siguiente, hacer preguntas. El oyente puede demostrar que ha estado atento al hacer preguntas relevantes. De esta manera puede clarificar la información que ha recibido y mostrar interés por lo que el emisor intenta comunicar. Lo que no se debe hacer en la escucha activa. Distraerse durante la conversación. No sé si a ustedes les ha pasado, pero repito, esto se da mucho en problemas de pareja, incluso hay memes también. Cuando alguien está hablando, o la esposa está hablando y prácticamente el hombre se va, ¿no? Entonces sigue hablando y sí, 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 pero prácticamente no se entiende nada. Interrumpir al que habla, lo que les dije hace un momento, juzgarlo y querer imponer tus ideas tampoco, ¿no? Cuando uno se dice, pero todo es tu culpa, no, tú estás pasando esto porque realmente hiciste esto mal, ¿no es cierto? Tratando de juzgarlo, ¿no es cierto?, sin antes de poder comprender. Ofrecer ayuda de manera prematura y con falta de información. No, lógicamente no se puede hacer esto en la escucha activa porque se debe tener todo el detalle de la información y haber prácticamente receptado o escuchado todo. Siguiente. Rechazar y no validar lo que el otro esté sintiendo, ¿no es cierto? Es otra de las cosas que no se debe hacer, descalificar al dar tu opinión, tampoco. Efectos descalificativos, ¿no es cierto? Como eres un pendejo, no sabes expresarte, no sabes hablar, ¿no es cierto? Hay ciertas cosas que pueden descalificar, ¿no es cierto?, a la otra persona. Contar tu propia historia, perdón, en vez de escuchar la suya, ¿no? Lógicamente alguien quiere hablar y le interrumpimos de forma rápida, empezamos a hablar de nosotros en vez de escucharle a otra persona. No se debe hacer en la escucha activa. Ese detalle es muy importante, miren, y también se considera un arte, como les dije. Cuando nosotros aprendemos a escuchar de forma activa, repito, esto en el ámbito laboral, en el ámbito empresarial, es muy importante. Porque, por ejemplo, en algún punto de su vida, algún gerente administrativo o algún personal importante, su jefe, va a tener que darle algún informe, ¿no es cierto?, sobre alguna situación. Entonces es importante aprender a escuchar, ¿no es cierto?, aprender a hacer silencio cuando toca intervenir, lógicamente de manera oportuna. Entonces, esto se le está mencionando porque es muy importante y porque lógicamente varias personas no lo aplican, ¿no?, y tienen muchísimos problemas en su ámbito laboral y familiar. Pasamos a otro detalle que prácticamente viene relacionado. Este aspecto de hablar en público es un arte también. Antes habíamos hablado inicialmente con muchas anécdotas de ustedes de lo que es, cómo se presentan o qué diversidades tiene este detalle de la ansiedad, ¿no es cierto?, para hablar en público. Habían mencionado ustedes, mi persona también, acerca de algunos ejemplos. Pero hoy vamos a hablar del hecho ya de hablar con excelencia en público. Miren, para Montes 2018, el hablar en público es una necesidad en la dinámica diaria de todas las personas en la actualidad. Es algo que prácticamente estamos ligados, ¿no es cierto? Si vamos a comprar algo, necesitamos comunicarnos, hablar, ¿no es cierto? Si vamos acá a hablar en público, ¿no es cierto? No lógicamente se refiere a hablar ante muchas personas, sino puede ir entre 2 personas hasta miles de personas. Habrá personas que por su naturaleza de su función o trabajo en la sociedad no lo necesiten o no les agrade, pero a otras les resulta imprescindible desde el aula, en la formación primaria, hasta la universidad o la empresa.
Cada vez es más necesario trabajar en equipo y dar a conocer a ese grupo o a otros la actividad que se está desarrollando. Debemos partir que el miedo escénico es natural en eso. No, nos debemos diferenciar las personas que tenemos formación y capacidad de pensar de los que carecen de ella y no tienen interés en superarse y a sí mismos poco a poco, ¿no es cierto? Entonces eso es mental también. Como les dije hace un momento, es disciplina. Por otra parte, se menciona que pararse frente a un grupo de personas con algo que decir nunca es sencillo. No importa la situación, ya sea en una clase o con motivo de una conferencia, la oratoria puede generar nervios y ansiedad en el orador. No todo el mundo domina el arte de hablar en público y eso puede arruinar una presentación. Miren, ¿qué les había dicho yo como consejo personal? ¿Qué ayuda a uno a tener mayor vocabulario? ¿Qué ayuda a uno a tener más diversidad de palabras, mayor facilidad de palabras para expresarse? Leer libros. Les había mencionado yo que hay cosas que nos interesan, ¿no? Muchas temáticas que nos interesan a nosotras como personas adultas, pensantes, con un poco más de criterio, un poco más ser críticos también sobre muchas cosas. Por ejemplo, a mí me gustan mucho los temas de administración de talento humano, ¿no es cierto? Esos temas que están relacionados a mi carrera. Me gusta también el tema de compras públicas. Me gusta indagar mucho sobre temas de política internacional, negocios internacionales, un sinfín de cosas, ¿no? De marketing también tengo algunos libros. eh, entonces son cosas que, por ejemplo, me han ayudado en lo personal, experiencia propia. Cuando uno empieza a leer, ¿no es cierto? Va descubriendo, dice, ¿qué significará esta palabra? Va al diccionario, mejoramos nuestro vocabulario, enriquecemos nuestra forma de hablar, nuestro léxico. Entonces son cosas que nos ayudan, lógicamente a nosotros o a ustedes les ayudarán a mejorar el leer libros. Hay revistas muy buenas. ¿Y qué más nos ayudan? La visualización es algo muy importante. En vez de perdernos 3, 4 horas viendo El viento de la rosa de Guadalupe o las series en Netflix famosas, no recuerdo el nombre, creo que es La Casa de Papel, podemos optar por vernos muy buenos documentales que están gratuitamente colgados en YouTube. Porque cuando usamos recursos tecnológicos de forma adecuada, créanme, hay mucha información valiosa. Por ejemplo, en YouTube hay canales muy importantes como History Channel, DW, no recuerdo otros tipos de canales que dan muy buenos documentales acerca del planeta Tierra. Eh, Son cosas muy interesantes, ¿no? Que nos ayudan a despejar un poco la mente o a abrir nuestra mente, que no solo este es nuestro círculo, sino que el mundo es enorme, que hay otras culturas, que hay otras sociedades, que hay otras lenguas, que hay otras costumbres, que hay diferentes modos de vivir, ¿no es cierto? Entonces son detalles que nos ayudan a enriquecer nuestra mente y que nos abren un poco más la posibilidad de mejorar nuestro hablar en público. Miren, es muy importante. Consejos para hablar en público. Practica lo que les había dicho yo hace un momento. Formal o informal, plasmado en papel o no, seguro tienes un discurso en tu mente. Independientemente del formato en que manejes lo que pretendes decir, lo más recomendable es que practiques una y otra vez la forma en que lo dirás. Solo repitiéndolo una y otra vez podrás asegurarte de tenerlo completamente claro. Habla sobre un tema que conoces. Algo muy elemental, por ejemplo. Si a mí me llamaran a dar una charla, conferencia, discurso sobre derecho, primero tengo que aprender yo, ¿no? Temas de abogados, de leyes. Conozco algo básico, pero no me considero un ávido conocedor de ese tema, ¿no es cierto? Si a mí me llaman a dar una conferencia, un discurso, alguna temática sobre temas ambientales, temas petroleros, no conozco, ¿no es cierto? No es mi área, no lo domino. Entonces hay que hablar sobre un tema que conozcamos, que nos interese, ¿no es cierto? Que hayamos estudiado previamente, que tengamos un conocimiento moderado sobre el mismo. Si el tema no es extraño, aunque investiguemos durante horas, nunca será suficiente como para crear una sensación que se genera cuando hablamos de algo que conocemos y con lo que estamos acostumbrados a tratar. Conoce a tu público, siempre les he mencionado ese detalle también. ¿Quiénes son? ¿Qué van a buscar? ¿Qué esperan de ti? ¿Qué puedes ofrecerles? Pensar en un discurso no alcanza, hay que pensarlo de acuerdo a un determinado público, al que previamente se necesita imaginar, ¿no es cierto? Les había mencionado yo, no es lo mismo hablar frente a unos niños,
o unos adolescentes, unos abuelitos que quizás no alcanzaron a estudiar ni siquiera a culminar la educación primaria, que dirigirse a una persona, a un auditorio de personas cultas, ¿no? De personas muy preparadas, ávidos, conocedores de varios temas. Entonces, hay que prepararnos de acuerdo a nuestro público e inclusive manejar nuestro lenguaje acorde a lo que vayamos a presentar y acorde, repito, a nuestro público. Crear un comienzo impactante, ¿no es cierto? El primer minuto es el que determinará que te escuchen con atención o que simplemente se sienten ahí esperando a que tu intervención termine. Si creas un comienzo impactante, te asegurarás de que ocurra lo primero. Es muy importante, ¿no? No podemos empezar. Yo siempre tenía la costumbre, yo soy un tipo muy, no sé, también muy energético, ¿no? Chicos, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo les ha ido? A mis estudiantes estoy hablando cuando teníamos clases presenciales. Entonces siempre, yo no llegaba así con cara de que ya me van a golpear así, buenas noches, estudiantes, ¿cómo están? Nunca llegaba. Sí llegaba siempre con ánimo, ¿no? A pesar de que a veces tenía problemas, dificultades, siempre con ánimo. Buenas noches, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Al inicio proyectaba yo, qué sé, un video de algunos 2, 3 minutos de algunos chistes, de alguna cosa llamativa, ¿no? Entonces, siempre hay que ser un poco creativo, ¿no es cierto? Para no cansar a nuestro auditorio. El primer minuto es el que cuenta y cómo captas la atención también es muy importante. Quinto, imaginar. Inventar en nuestra mente distintas situaciones y piensa cómo las resolverás de forma exitosa. Quedarte en blanco, tener un problema técnico, olvidar una parte de tu discurso, enfrentar a un público apático. Por ejemplo, hay gente que por más que quieras, ¿cierto? Simplemente han sido obligados a ir a tu conferencia o han sido obligados a ir a que les escuches nada más, ¿no? Imagina todas esas situaciones, ¿no es cierto? Negativas que puedas y piensa en cómo las resolverías. Es muy importante, es un consejo para hablar en público. Encuentra un tono de voz que te quede cómodo. Es muy importante también ese detalle. No podemos fingir tener voz de locutor, ¿no es cierto? Algo que no nos quede cómodo. Siempre tenemos que adaptarnos a lo que somos, ¿no es cierto? Miren, muchos oradores intentan alcanzar un tono de voz que puede sonar más profundo o importante. Sin embargo, no es este el que mejor resulta para todos los oradores. Lo fundamental es que cada persona logre sentirse cómoda con el tono de su voz y que no se canse al instante para asegurar que podrá mantenerse hablando toda la velada, es decir, todo el lapso del tiempo que se requiera, 1 hora, 2 horas, 3 horas, etc. Crea un discurso con ritmo, ¿no es cierto? Las exposiciones monótonas, ¿no es cierto?, aburren a los oyentes, algo así como cuando yo hablo por 2 o 3 horas y ustedes ya están así como está López, ya hasta qué horas termina este man. Entonces, pero como es parte de la cátedra, lógicamente tiene que ser así, ¿no? Pero yo estoy hablando más en el efecto ya profesional. Las exposiciones monótonas aburren, por eso yo trato siempre de ser participativo. Créanme que en clases presenciales los estudiantes todos tienen que participar conmigo, inclusive ellos dar una clase, entonces la virtualidad a veces limita un poco este tema, para no ser tan monótono. Las exposiciones monótonas aburren a los oyentes, repito, que pueden manifestar su descontento o poner nervioso al orador. Para evitarlo, lo más recomendable es crear discursos con ritmo, divertidos, para escuchar, pero también para pronunciar, ¿no es cierto? Lógicamente ser un poco más participativo y todo ese tipo de detalles. No seas demasiado breve, otro de los consejos, pero tampoco un aburrido. Por lo general, las personas, miren, atentos, pueden prestar atención a una charla durante aproximadamente 20 minutos. Hay otros estudios que dicen que un estudiante puede receptar hasta 1 hora, máximo 1 hora y media, pero el resto ya es como que la mente empieza a divagar, ¿no? Se va en blanco y empieza a pensar en otras cosas, ¿no es cierto? Entonces esto prácticamente ya es bajo estudios. Por eso es lo que existe aquí. No sé si han escuchado ustedes las famosas pausas activas, ¿no? Por ejemplo, en Quito me enseñaron esto. Decía, teníamos clases todo el día, estaba haciendo unas certificaciones. Decían, a ver, descansen, pónganse de pie, relájense, muévanse así. Pausas activas, ¿no es cierto? Para mantener atentos a tu auditorio, y eso realmente funcionaba, ¿no? Yo sentía que volvía recargado y tenía más ganas de escuchar, ¿no es cierto? Porque prácticamente era una jornada de todo el día. A ver, ¿dónde me quedé? Ya, 20 minutos. Ese es el tiempo ideal en que le deberías poder decir todo lo que necesites. Si tienes que superarlo, pero tu discurso es fluido al exceso de tiempo, no marcará la diferencia.
pero si te extiendes y solo aburres a tus oyentes, las cosas no saldrán del todo bien. Habla con el cuerpo, ¿no es cierto? El lenguaje corporal es sumamente importante, pues transmite ideas, sentimientos a los oyentes. Cuidarlo será fundamental para tener éxito en un discurso. Así que te aconsejamos prestar atención a la forma en que te pones de pie, te paras y los gestos que realizas con las manos para acompañar una charla, ¿no es cierto? ¿Qué tal, no es cierto? Todo el momento yo esté prácticamente dándoles clases así, ¿no es cierto? Pues sin ningún tipo de gesto, de movimiento. Se darán cuenta que, por ejemplo, esto ayuda, ¿no es cierto?, a reforzar ciertas cosas o ciertas palabras que uno puede estar mencionando. Entonces es importante gesticular, ¿no?, movernos con nuestro cuerpo, ¿no es cierto?, hacer algún tipo de señas, e inclusive cuando ya se ve, estaba viendo neuromarketing, ustedes no sé si han escuchado a un famoso orador que se llama Jürgen Klarik, un tipo muy conocedor de la mente, del cerebro. Entonces él decía que, por ejemplo, cuando una persona se para al frente y tiene la forma de vestirse, la ropa muy colorida, muy llamativa, ¿no es cierto? Las personas que están al frente harán que más se concentren en la ropa que en el mismo orador. Entonces, por eso él siempre recomendaba ropa negra y ese tipo de detalles, pero es muy importante este tema, ¿no?, del neuromarketing. Entonces, eso ya es mucho más profundo para personas que se dedican a este tema. Aprende a lidiar con el silencio, algo que ya más o menos lo chequeamos hace un momento. Vas a hablar, pero de todos modos tienes que saber lidiar con el silencio. Las pausas que hagas en tu discurso son fundamentales para permitir a los oyentes seguirte el paso, pero también para comunicar las ideas, perdón, estaba viendo la hora, en las que quieres centrarte. A veces un momento de silencio puede ser más que 1000 palabras, ¿no es cierto? Aprender a lidiar con el silencio. Si, por ejemplo, dicen quién entendió o qué pasó aquí, y hay gente que prácticamente es nula, ¿no es cierto?, en ciertos auditorios, en ciertos detalles. O sea, aprender a lidiar con ese tema. Este de aquí no lo voy a proyectar, es demasiado largo. En algún momento les compartiré, pero es muy importante. Este tipo habla sobre lo que es el hablar en público, muy jovencito, ¿no es cierto? TEDx es uno de los programas o eventos que reúne a oradores, a gente muy importante que me gusta ver también, hay gente que te motiva muchísimo. Hay otro programa español que se llama BBVA, parece que es de un banco, que también tiene charlas, ¿no es cierto?, con personas muy influyentes que te ayudan. Ese tipo de detalles me ayudan mucho a mí. Y, por ejemplo, este joven me llama mucho la atención porque domina muchísimo el arte de hablar, el arte de desenvolverse. Y dice que empezó como muchos de nosotros, ¿no?, con un chorro de nervios, como dicen en México, un montón de nervios por encima y pensando, y creo que él menciona que las primeras veces pues sudaba como haber pegado una maratón de 20 kilómetros. Entonces, pero con la práctica, valga la redundancia, prácticamente se asumió un reto de decir, no, esto lo tengo que superar, y hizo lo correcto, ¿no? Y hoy prácticamente les voy a compartir ese link. Es un orador muy ávido, excelente, ese muchacho, en hablar sobre algunos temas. TEDx es un programa, creo que es del Tecnológico de Monterrey, uno de los institutos más reconocidos en lo que es los Estados Unidos mexicanos, muy importante. Entonces, si algún momento quieren ver si algunos programas muy buenos en TEDx, excelente. Listo. Hay otro detalle que viene también en este tema. Miren, y hemos aprendido, ¿no es cierto?, a dominar el hecho de la ansiedad, ¿no es cierto? Hemos topado algunas temáticas de saber escuchar, ¿no es cierto?, activamente. Luego acabamos de ver el arte de hablar en público, de la comunicación. Todo tiene que ver con la comunicación. Y hay otro detalle también, la atención al cliente. Es fundamental. No sé si ustedes como consumidores, como compradores, han tenido las malas experiencias de entrar a restaurantes, tiendas, instituciones públicas o instituciones privadas, donde personas que están en la parte o el área de atención al cliente le reciben con una cara de por aquí no vuelvas más, y le reciben con una atención paupérrima, pésima, de muy baja calidad, que tú dices por acá no vuelvo es más. No sé, hay un dicho, por ejemplo, aquí en Ecuador se ha escuchado bastante que, por ejemplo, las tiendas de ropa, ¿no? Cuando vas a comprar, te dicen, si es que vas a comprar, te bajo esto. Si no, mejor ni topes esto. Pero cuando vas a una tienda colombiana, te dice, venga, papi, mire, revise esto por acá, y no pasa nada, ¿cierto? Entonces, miren, aunque no lo crean, esos detalles hacen que, por ejemplo, un cliente pueda
viajar incluso algunos trayectos considerables para comprar en esa tienda. La atención al cliente es algo muy clave, es algo muy elemental que va a estar ligado a nosotros porque en cierto momento, no lo sé, la vida que nos va a presentar la oportunidad de vender algún producto, de vender algún servicio o de trabajar en una empresa empezando por el área de atención al cliente, ¿no? Entonces son cosas que debemos aprender, que debemos dominar, o si hay cosas que corregir, lo debemos hacer para que lógicamente las personas que eh, compren nuestros servicios o prácticamente ustedes se pongan un negocio. Yo les di ese ejemplo así, recuerdo perfectamente que cuando yo me puse en mi empresa y al frente tenía ese señor, ese negocio, este tipo creo que hasta el día de hoy no aprende prácticamente, o sea, sabe tratar mal a la gente. Se le ha perdido muchísima clientela. Imagínense lo absurdo, lo patético que es romperle un plano a un señor porque le faltan 50, 25 centavos. Entonces, son cosas muy negativas y la atención al cliente es clave en el mundo de los negocios. Aquí quiero diferenciar o puntualizar dos cosas. El cliente sí es la persona más importante dentro de una empresa porque es la razón de ser, ¿no? Pero no siempre el cliente tiene la razón, ¿cierto? Porque hay personas que piensan que el cliente siempre tiene la razón, no. ¿Y por qué digo que el cliente es la persona más importante? Voy a traer a colación un ejemplo puntual y de nosotros. A pesar de que este no es un servicio que se esté cobrando, pero es algo que se está prestando. Tenemos un instituto, ¿no es cierto?, superior tecnológico, que vino a llenar un vacío, ¿no es cierto? Porque si bien es cierto aquí en la parte de la Amazonía se ofrece ya educación superior, pero yo siempre menciono, no todas las personas hemos tenido la oportunidad de acceder a una educación privada. Hay cuadros muy complejos y que lógicamente el instituto vino a llenar ese vacío y a dar la posibilidad o la oportunidad de que muchas personas de aquí del oriente ecuatoriano, Coca, Sacha, Loreto, La Guagrio, se preparen, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? El instituto es, digamos, una empresa, ¿no? Grande. Ustedes son nuestros clientes, todos los estudiantes. Si no hubiera estudiantes, no hubiera instituto. Fácil y sencillo. Ustedes son nuestros clientes. ¿No es cierto? A lo largo ya de todo este trayecto del primer nivel, ustedes se darán cuenta cuál es más o menos la forma de ser de cada docente, ¿no? La forma de llevar su materia a cada docente. Entonces, cuando ustedes se topan con un docente, pues lógicamente así como que todo, me hacen esto y punto. O sea, radical. Entonces van a tener un poquito como de, ¿qué pasa aquí, no? De rechazo, ¿será que así es esta situación? ¿Cómo será? Entonces, ¿no es cierto? Nosotros, por ejemplo, nosotros somos el espejo de la institución, de las autoridades que nos representan y de lógicamente a lo que queremos llegar conforme los objetivos que tiene la institución. Entonces, nosotros como docentes, y estoy dando un ejemplo, debemos dar la mejor carta de presentación a ustedes, los estudiantes que son nuestros clientes. Porque, repito, sin ustedes nosotros no tenemos trabajo y el instituto no existe. En ese mismo sentido es en el mundo de los negocios, es en el mundo de las empresas, sean estas microempresas, pymes, pequeñas empresas, grandes empresas, prácticamente se manejan bajo la misma filosofía. Entonces, repito, ¿qué pasa no al encontrarse ustedes con un docente motivador que nos riamos de vez en cuando, prácticamente que seamos equilibrados, que cuando tenemos que ponernos serios nos ponemos serios, que cuando tenemos que reírnos todos nos reímos, ¿no es cierto? Prácticamente es diferente, ¿no es cierto? Yo al menos siempre trato de, no de imitar, pero he tenido muy buenos docentes en el ámbito universitario y siempre trato de llevar esos ideales y cuando yo aplico ya mi profesión, ser lo mismo, ¿no? Pero también ustedes saben que todos somos distintos, ¿no es cierto? Hay diferentes formas de ser, de pensar. Entonces, volviendo al tema, en el hecho ya de instituto empresa, ustedes clientes, nosotros los que representamos a la empresa, somos el espejo, ¿no es cierto? Y si yo les estoy dando un maltrato, no estoy cumpliendo con todos los lineamientos, no les doy un seguimiento, no les doy oportunidades cuando me solicitan y me cierro a ciertas situaciones, estoy dando una mala imagen, ¿no? Y en cierto punto, en algún momento, ustedes pueden quejarse pues, al dueño de la empresa. ¿Saben qué está pasando? No. Entonces, esas situaciones, trasladándolos al mundo de los negocios, es mucho más complejo ya porque se maneja dinero de por medio y hace que empresas pierdan muchísimo dinero cuando hay una pésima atención al cliente. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Si en algún momento ustedes tienen la oportunidad o están pensando implementar un negocio, montarse un negocio, tengan muchísimo cuidado con las personas que contratan y cómo ellas están atendiendo a su cliente. Porque ese es el espejo y de esa forma siempre se maneja. Miren, vamos a la lectura.
Para Salazar, el servicio al cliente actualmente es de gran importancia debido a la dirección que el mercado ha dado a la comercialización de los servicios y la trascendencia que dicho servicio tiene como elemento importante en la diferenciación de los negocios. Así, el servicio al cliente se convierte en pilar fundamental de subsistencia de las instituciones en el mercado. El cliente, déjeme ver un ratito, nomás estoy perdido con la hora, ya me perdí. El cliente es aquella persona u organización que adquiere o compra, es el motivo principal por el que se crea, produce, fabrica y comercializa productos y servicios. El cliente es el rey. Esto es importante. Por más cliente fidelizado, si hay un maltrato o si el servicio no te está solucionando tus problemas, te vas a cambiar a la competencia. Es algo que pasa y lo digo porque a mí me pasó el día de hoy. Llevaba, mejor dicho, como 12 a 15 años en Movistar. Y no sé si ustedes aquí, alguien de ustedes vive aquí en el Sacha y tiene esta operadora, pero ya llevo algún día que no me ingresan llamadas, no puedo llamar, no me puedo utilizar datos y eso me genera mucho conflicto, muchos problemas porque, ¿qué tal ustedes cuando yo estoy en la calle y me escriben por algo que necesiten o me llaman? No puedo contestarles porque no me ingresan las llamadas. He tenido problemas con mi jefe, ¿no? Entonces, miren, estoy pagando un plan de X valor, pero no estoy recibiendo lo que estoy pagando. Sin embargo, la empresa me está facturando, factura y cobre, yo nada. Entonces hoy tomé la decisión de, después de muchos años, cambiarme a Claro, a pesar que tienen cierta reputación, ¿no? Pero entonces no me dejó otra alternativa que cambiarme. Entonces, por más que me fui a varias veces a Movistar al Coca, me dijeron que ya se iba a arreglar, que esta era una antena, que ya se había reportado a Recotel, pero no se solucionó. Entonces, miren, todo tiene un límite. Entonces, uno como cliente, lógicamente, para solucionar el problema que puede estar persistiendo o para alcanzar lo que se requiere, en este caso una buena comunicación en el mundo de la telefonía, hizo que me cambiara después de muchísimos años a la competencia. Eso puede darse en otros ámbitos también, ¿no es cierto? Vas a un restaurante, te pasan el plato a la carta muy bonito, muy grande, muy costoso, pero cuando te pasan un plato pequeñito, entonces dices, no, ¿qué pasó aquí, no? ¿Vuelves allá? Nunca, ¿no es cierto? Es así, ¿no es cierto? Vas, o cuando las famosas compras por internet, no sé si ustedes han visto estos memes, te presentan cierto producto por internet, ¿no es cierto? Y cuando te llega una cosa desastrosa, ¿no? Entonces, mire, son cosas que pueden pasar y nosotros como usuarios siempre tenemos el derecho o la opción de cambiarnos cuando nosotros queramos. Es por eso que hay que cuidar muchísimo la atención de nuestro cliente, porque sin cliente no hay empresa, no hay ingresos y se pierde todas las proyecciones económicas que se puede tener a lo largo de un periodo fiscal. ¿Cuáles son los factores que influyen en la atención al cliente? Miren, la manera en que interactuamos con nuestros clientes es muy importante para lograr una mejor experiencia del cliente, que no es más que proporcionarle un buen servicio o producto y que se logre cumplir con sus expectativas. Caso contrario, si se otorga un mal servicio o se vende un producto que no cumpla con lo que el cliente esperaba, lo único que provocamos es una mala experiencia, que se traduce en bajas ventas, pérdida de clientes y mala reputación de boca en boca, lo que también puede ocasionar que los que todavía no son nuestros clientes prefieran irse a la competencia. Muy elemental esto. Alguien una vez dijo, cuando vendes un buen producto, un cliente, el que te compró, lo menciona a unas 8, 10, 15, 20 personas. Pero cuando vendes algo que estás ofreciendo y vendes un mal producto, créeme que esa persona que te compró y se sintió defraudada, va y lo divulga a 1000 personas. Y hoy con la facilidad de las redes sociales, esto es un boom. ¿No es cierto? Empresas de la noche a la mañana pueden caer o pueden levantarse. Entonces, a tener muchísimo cuidado con ese detalle. Antes de pasar, hay un dato curioso, porque me llamó la atención de un trato al cliente. Esto era en un supermercado colombiano. Estaban, ¿no? Las personas iban y venían comprando en ese local, así como algo como el súper aquí del Coca, grande, espacioso. Iban y venían, y una señora ya de una edad considerable, 65 años, estaba comprando, ¿no? Entonces, esa empresa X había tenido la costumbre de registrar la fecha de nacimiento de cada uno de sus clientes, ¿no? Y cuando esta persona se acerca al counter de pagos, a la caja,
empiezan a, wow, unos globos y, y era súper llamativo, ¿no? La señora se sintió hasta un poco conmovida por el hecho de que quizás, supongo yo, nadie en todo el día se acordó de su cumpleaños. Entonces, miren, son experiencias que más del cliente va a comprar, son experiencias, ¿no es cierto?, que ocasionan una emotividad positiva, ¿no es cierto? Entonces me pareció muy llamativo que ese local comercial prácticamente tenía preparado por si algún cumpleañero había en el día, ¿no? Entonces, la señora pasó su tarjetita, su cédula y era el cumpleaños de ella y perfecto, ¿no es cierto? Quizás en todo el día, ya digo, no haya recibido algún cumplido, le levantó el ánimo, pues son cosas que diferencian o es un plus más en lo que es la atención al cliente y las ventas. Miren, el papel de los empleados frente al cliente. La cara de la empresa son los empleados, ¿no es cierto? Como les dije hace un momento, si yo presento una mala cara, doy un mal servicio, les trato mal a ustedes, cosa que nunca pasará porque no es mi estilo, prácticamente estoy diciendo yo, Instituto Tecnológico Superior Eloy Alfaro, soy malo, ¿no es cierto? Es la imagen que estoy dando, ¿no es cierto? Pero no, enfocado siempre en los objetivos de la institución y todos los reglamentos que existen, hay que prestar el mejor servicio, hay que alcanzar los objetivos propuestos y dar lo mejor de uno, ¿no es cierto? Siempre ha sido mi filosofía. Ya digo, cada uno es diferente, pero siempre se maneja de esa manera. La cara de la empresa son los empleados. Yo soy un empleado público, soy la cara de la empresa. Ellos son los que realmente están en contacto directo con los clientes, ustedes, el ejemplo que les di hace un momento. Los que obtienen de primera mano las opiniones y reacciones ante nuestra marca, en este caso servicio, producto o servicio, servicio educativo. Por ello es importante que estén en constante capacitación para brindar el mejor servicio y también que conozcan lo que venden o el servicio que ofrecen. Los representantes del servicio al cliente deben ser accesibles con los clientes, estar bien informados, actuar con cortesía y amabilidad, tener habilidades de escucha y paciencia, algo que falta, mucha cultura falta, ¿no es cierto?, de atención al cliente en nuestro país, voluntad de resolver los problemas o quejas de los clientes. Yo he visto personas que dicen, ¿sabe qué? Si lo quiere comprar, váyase. O deje ahí. No, es como que no les importa nada, ¿no? A muchas personas. Y eso influye en el tema de las ventas. Estrategias para mejorar el servicio al cliente. Escuchar al cliente. Es evidente que lo mejor es escuchar al cliente, darles una atención personalizada, ofrecerle más de lo que espera, tomar las decisiones pensando siempre en mejorar nuestro servicio o producto. Voy a trasladarme nuevamente al tema educativo. Cuando yo tuve la oportunidad de estudiar, no había, bueno, no había, creo que ese tiempo, grupos de WhatsApp. O si había, no había grupos de WhatsApp. Pero, por ejemplo, yo tenía docentes que ni siquiera me daban el número, pues. Yo manejaba materias muy complejas que no tenía cómo preguntarles. A duras penas alcanzaban a dar un correo electrónico que nunca te respondían, ¿no? Entonces, no sé, siempre he pensado que al estudiante siempre hay que darle un poquito más de personalización, ¿no? Siempre habrá dudas, entonces, un poco más, mire, porque yo podría decir, no, sabes qué, señores estudiantes, yo trabajo hasta las 10 de la noche, 10 y un minuto, nadie me escribe, nadie me llama. Pero no es así, ¿no? Lógicamente ustedes dentro de su rango planificado tendrán que trabajar hasta las 11:30 en tareas. Siempre lo que puedo les he respondido hasta el día de hoy. Creo que si es que alguien se me escapó a responderle las debidas disculpas. Entonces, a eso también se traslada, ¿no es cierto? Tener un poco de más de permisibilidad o ser más reflexivo en este tema de tener o dar una atención personalizada a nuestros clientes. Aplicar encuestas de satisfacción. Y eso precisamente pasa con nosotros como docentes. Ustedes creo que al finalizar el módulo o el nivel nos evalúan. Eso sí pasa. Y a trasladarnos a lo que es el mundo de los negocios, para brindar un excelente servicio es necesario conocer cómo se siente el cliente con nuestra marca, producto o servicio. Y así utilizar esa información para actuar y crear planes de trabajo que beneficien a la retención y mejor experiencia del cliente. Algo muy elemental. Crear confianza en el cliente. Construir un lazo de confianza con el cliente es clave. No solo basta con que se sienta en primera instancia atraído por tu producto o servicio. No es lo elemental. Eso es un excelente comienzo, pero para que consigas la lealtad del cliente, para que regrese una y otra vez, es necesario crear buenas experiencias. Define los KPIs del servicio al cliente, es lógicamente unas siglas en inglés que significa indicadores claves de desempeño de servicio al cliente. Te ayudará a observar el impacto positivo o negativo de tus iniciativas, la medición del rendimiento de tu negocio
te dará una idea más objetiva de las debilidades y fortalezas de tu servicio al cliente. ¿Se imaginan? Ahora pregunto, ¿alguno de ustedes ha tenido alguna experiencia negativa o positiva en cuanto a su trato? Pónganse en el ámbito de consumidores, lógicamente, han adquirido algún tipo de servicio, producto, algún tipo de como trámite institucional donde lógicamente les atienden el servicio al cliente. ¿Alguien de ustedes ha tenido alguna experiencia negativa en ese tema? Puede compartirle en este momento. Recuérdense, ¿no? Hay varias cosas que, no sé, desagradables o que nos llamen a la reflexión. Por ejemplo, en lo que es yo siempre he chequeado que en las instituciones públicas hay mucha tela que cortar en este tema, ¿no? En lo que es el servicio al cliente, no todas, lógicamente, pero hay personas que, ¿qué dicen? ¿Qué se dice, por ejemplo, cuando una persona es nueva y entra a un trabajo, está como que hace todo, no se quiere comer al mundo, mueve por aquí, mueve por allá, pero le dan un nombramiento, se acaban todas las ganas de trabajar, retrasas mucho los procesos, ¿no es cierto? La atención al cliente es pésima, o te dejan la musiquita del contestador para que pase ahí horas esperando hasta que alguien te responda, entonces, ¿no es cierto? Son cosas muy elementales que pasan. No sé si alguno de ustedes ha tenido alguna mala experiencia en lo que es atención al cliente, o alguna buena experiencia también que digan, no, o sea, que yo volví a este lugar porque me pareció excelente. Me sentí, lógicamente, me hizo sentir muy bien. Recibí mucho más de lo que esperaba, se cumplieron todas las expectativas. Y esto se puede dar hasta en el aspecto de cuando hacemos viajes, ocio, ¿no es cierto? Cuando yo estuve, en alguna oportunidad tuve eh, voy a repetir, la oportunidad de viajar al extranjero. En el 2013, 15, perdón, hicimos un viaje a México. Y créanme que la atención al cliente es muy, muy diferente. Es súper calidad, ¿no es cierto? Aparte de que se maneja una cultura excelente, están los mariachis por todos lados con sus guitarritas, ¿no es cierto? Entonces íbamos a ciertos restaurantes muy típicos, culturales, ¿no? Era la costumbre, habían sus mariachis ahí tocando y lógicamente lo que había uno que dejar era su propina, ¿no es cierto? Pero era chévere porque mientras tú estabas en otro lugar disfrutando, conociendo diferentes culturas, saboreando algo que quizás nunca has probado, ¿no es cierto? Porque lógicamente son mundos diferentes, con algo, ¿no es cierto?, que no vives, los mariachis. Me parecía excelente, ¿no es cierto?, ese tipo de servicios. Es algo que yo recuerdo y que no olvidaré, ¿no es cierto?, el trato que te daban en algunos lugares. Es muy elemental. Lo que yo digo, aquí en el Ecuador, en algunas partes, nos hace falta muchísimo este tema que influye en el turismo, ¿no? Eso quería contarles. Es algo, por ejemplo, que yo resalto. No sé ustedes, en cualquier tipo de situación, sea para bien o para mal, algún accesorio que les vendieron mal. No sé, les escucho ya. A mí, pero, o sea, fue en la tienda, en una tienda, no fue. A ver. No fue que exquisito, no. Yo tengo una vecina que es, la verdad, el carácter de ella misma es así, pero ya está cambiando. O sea, ella, uno llega a la tienda y dice, como siempre, uno, todo, bueno, sé que todos amamos, pero bueno, llega uno, buenos días, deme esto, por favor, y la señora es como que, a ver, ¿qué quieres? Deme esto de aquí. No, y si no tiene otra cosa, no, solo hay eso. Y si no quiere, pues vaya a la otra tienda. Y uno está como que, no, uno es, no le dice no, porque, ¿qué? Voy a estar caminando 3 cuadras más allá, entonces me fue a esa tienda y le dice, no, mejor deme esto. Ya, y le digo, ¿y si me falta plata? Y le digo, es que me falta, digamos, 10 centavos. Vaya a ver, igual te regreso. Y uno está como que, ¿sabe qué? Mejor no quiero nada. Cojo la bici y me voy. Y ya, Sí, pero ahorita está cambiando, la verdad, ahorita está cambiando. Uno llega y dice, buenos días, corazón, ¿qué desea? Y uno está como que, ¿qué le pasó? ¿qué le pasó, cierto? Sí. ¿Qué se comió, cierto? ¿Qué se desayunó? Ya lleva como 2 semanas así y yo como que, ya. Casi digo algo que no debo decir. Pero bueno, si es verdad lo que tú dices. Bueno, no sé si ya culminaste tu intervención, ¿cierto? Listo. Si es verdad, y alguien, miren, alguien dijo, y es muy cierto, si no tienes una sonrisa, si no sabes sonreír y tratar bien a la gente, nunca te pongas un negocio. Jamás.
Porque imagínese tratar con ese tipo siendo déspotas, ¿no? Es terrible esa situación. Yo no volvería a comprar nunca más. No lo sé, me iría a otro lado que me cueste un Yo poco solo más. voy porque está cerca, si no, es que están muy lejos las otras tiendas. Sí, pero bueno, no sé, algo va a haber pasado, algún milagro sucedió. Pasó algún capítulo El de La Rosa vientito de de la Rosa de Guadalupe. Guadalupe. Sí, entonces ahí ya entonces cambió el carácter, ¿no? Bueno, todos tenemos algún pero y tenemos la opción de cambiar, ¿no? Pues pueda que algo haya pasado y sea positivo. ¿Alguna otra persona? ¿Alguna experiencia negativa o positiva, lógicamente? Que haya sido comprando, viajando. Nada. Nunca les pasó nada bueno ni nada malo. ¿En qué país, en qué Yo planeta? Inge, pero en el hospital, A ver, cuenta. ya, pero no sé cómo contar. Pues hablando así. A ver, era esa vez que estaba enferma, bueno, como a mí me dio el dengue, pero bueno, el primerito ni le tomaba atención y después ya me vino a dar con hemorragia, me hizo botar sangre. Y yo fui al hospital así por emergencia y le digo que estoy así y me dice que no, que es anemia. Pero yo le decía, yo tengo eso, si no, que es anemia, me mandan a hacer exámenes para anemia y así. Y después voy otra vez y no tenía anemia. Y me tocó esperar como 3 horas porque andaban solo en esos teléfonos. Sí daba ira. Sí, 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 tienes toda la razón, oye, porque imagínate, no sé, bueno, ustedes ven, creo que más que yo a través de las redes sociales hay muchas quejas, ¿no? Por ejemplo, de las personas que pagan un seguro, imagínense, mes a mes descontado 80, 100, $120 de su plata para que se reciba una atención pésima, cuando como dijo Jocelyn, vas a un hospital, ¿no? Es porque, lógicamente, ya, imagínense ese cuadro, ¿no? Y para que le manden a hacer más exámenes, podían atenderla inmediatamente, porque eso podía ocasionar otro tipo de situaciones mucho más complejas, ¿no? Imagínense, en vez de dar una solución de una excelencia al servicio al cliente, pues estar en los teléfonos deja mucho que desear, a ellos como ética profesional, porque se supone que el personal de salud, no sé si ustedes sabían, pero ellos, previo a graduarse, hacen un juramento, ¿no? De sobre todas las cosas salvar la vida de las personas. Entonces, no sé si se olvidaron o no sé qué pasó, pero ese detalle es muy importante. Llegó tarde al juramento, por eso fue. Llegó tarde, pensé que iba a decir, llegó tarde la repartición, pensé que es de cerebro. ¿Alguna otra Yo creo que persona? es más por lo que son puros como jovencitos, así como de 20, 25, no sé. Jovencitos, bueno, los que estaban esa vez eran jovencitos. Y Pero era yo raro quisiera que más habían ñeque, no así sé. Hay más energía, mayores. más ñeque. Hasta para ganarme el puesto de trabajo, diría yo, pues. Porque esas personas son como de paso, nomás me entienden. Muchas de las veces están haciendo la rural, creo, o el año que deben hacer en los hospitales. Entonces, con más entusiasmo deberían hacer. ¿Alguna otra persona que quiera compartir alguna experiencia positiva o negativa en el ámbito de la atención al cliente? Enciendan las cámaras, por favor, las personas que tienen apagadas. Grace, has estado aquí. Nila también. Mentira. Aquí estamos, como. Es que como me enfoco a las personas de la cámara, entonces, bueno, yo sé que están aquí, ¿no? Pero es mucho mejor verles. No sé, Bueno, las patas de gallo. me falta Nayeli, mi prima también está en clase, pero no le veo. Hija, no me puedo prender la cámara, no vale. Ya, listo. Le entiendo, señorita. Jennifer. No, ahí está Gina, también está Gina, Jennifer Montero. ¿Qué les iba a decir? Ya. Quiero hablar con ustedes un momentito, pero déjenme pausar la grabación. ¿Cómo hago esto? No está compartida la pantalla, ¿cierto? Ya. No